este tema para comentar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a la doctora Leticia Calderón Shelius y a Jorge Gómez Naredo. Doctora, ¿cómo ve, cómo escucha el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues la verdad, muy bonito, muy sentido, muy sincero, ¿no? No es esta cosa de lo que uno esperaría en términos de, bueno, todo un protocolo, una cosa formal, sino un mensaje sentido, un mensaje donde llama, pues, a convocar, a animar, a reconocer, a reforzar el trabajo que están haciendo los consulados y las personas que ahí representan. Y yo creo que así se inicia y yo le pone un tono que seguramente la reunión en su momento mantendrá, que es poder hablar las cosas entre ellos, sobre todo, bueno, los problemas concretos que están enfrentando y los problemas que puedan ver a propósito del momento mismo del 2022. Entonces, me gusta el tono y se le oye ronquito al presidente, por supuesto, pero incluso fíjate que ese es el otro punto. ¿Cómo humaniza a la misma persona? No es el presidente, esta solemnidad hablando y diciendo, no, es una persona a cargo digamos, en este caso, de la presidencia de la República, pero que es capaz de conectarse, de dar un mensaje. A mí lo que me impresiona siempre de López Obrador es, bueno, pues esa capacidad hasta física, porque la verdad es que tienes ronquera o estás cansadito y lo que quieres es estar en tu camita, ¿no? Y bueno, el presidente aguanta y va y se planta ahí, porque bien que mal, pues se tiene que concentrar. Entonces, lo oigo así, lo oigo sentido, sincero, y dando un mensaje también de estamos en el mismo equipo, así que digamos, estamos siguiendo también lo que están haciendo. Por ahí lo veo, Vicente. Y saludos también a Jorge. Así es. Saludo a la doctora Leticia Calderón Shelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, y Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX, miembro de esta familia sin censura. Querido Jorge, tu opinión acerca de este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a cónsules y embajadores. Hola, querido Vicente, y también hola a la doctora Leticia Calderón. Pues mira, a mí me parece que es muy significativo, no solamente por el mensaje como tal, que es un mensaje que todos esperaríamos que diera un presidente estas instrucciones a los cónsules y especialmente poner en el centro a los migrantes y la atención que se le da, y también esta visión en muchos sentidos hacia el sur y hacia otras muchas cosas. Pero a mí me parece que es muy significativo porque se da en el contexto en el que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador está enfermo de COVID, ¿no? Yo creo que fue un muy buen detalle hoy, por ejemplo, en la mañanera, que siguiera ese video y que agradeciera todas las muestras que se dieron de afecto y de solidaridad con Andrés Manuel ayer, que se supo que había dado positivo, ¿no?, en una prueba de COVID-19, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy significativo. Se muestra un presidente, coincido mucho con la doctora Leticia en este sentido, fuerte, ¿no?, con una fortaleza no solamente en cuanto a la capacidad de observar y a la capacidad de hacer política y a la capacidad de comunicar lo que quiere decir, sino también fuerte en el sentido de que es una persona fuerte, ¿no? Que está ahí, que tiene esta intención y este empuje que a muchos sorprende, que es el empuje de continuar trabajando, ¿no? De esto que él mencionaba, lo mencionó antes de ser presidente y lo mencionó después, de que él quería hacer 2 sexenios en un mismo sexenio, ¿no? Y por eso la cantidad de trabajo y la fuerza que imprime, pues, a todos los actos a los cuales se realiza. Jorge, tú cuestionabas cuánto dinero le están invirtiendo en la oposición para posicionar tendencias, para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dices en Twitter, lo único claro es que esos millones, como los muchos millones que se han gastado en guerra sucia, no les van a servir de mucho. Sí, pues yo creo que todos vimos ayer que hubo creo que hubo 2 cosas ayer que sucedieron a partir de que Andrés Manuel anunció que había dado positivo a una prueba de COVID. Una es
la gran cantidad de personas que se solidarizaron con él, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, fuerza presidente, que se recupere pronto. Yo creo que eso es algo que es un fenómeno que creo que también tendríamos que ver como el fenómeno del López Obradorismo, el fenómeno de este pueblo que está consciente de que tiene un presidente con el cual comulga, que este pueblo que apuesta a un proyecto político y a la figura, ¿no? También de Andrés Manuel. Ese por un lado, ¿no? Que es algo que creo que es muy lindo que suceda y que bueno estar viviendo en este momento, ¿no? Y por el otro lado, pues también esta oposición, que por un lado está esta oposición electoral que está cada vez más disminuida, que hace, sí, señor presidente, ojalá se recupere pronto, ¿no? Y los gobernadores y los jefes de los partidos políticos, pero por otro lado también un operativo para desprestigiar a Andrés Manuel, que venía dándose desde la mañanera de ayer, desde temprano, pero que se profundizó a partir del anuncio de que Andrés Manuel había salido positivo a COVID, ¿no? O sea, el meter, por ejemplo, tantos bots y tantos me gustas a cuentas que son evidentemente opositoras y que también evidentemente son financiadas por los opositores, y también esta cuestión de atacarlo en este momento. A mí me parece que ahí evidentemente hubo una inversión, como ha habido inversión monetaria en muchos otros momentos para atacar al gobierno federal. Hubo una activación, o sea, sin duda hay gente que odia a Andrés Manuel y que no lo soporta, pero también hay muchísima activación en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube para atacarlo, ¿no? Y ayer se vivió una de esas operaciones y seguramente hubo una inversión muy cuantiosa para tratar de desprestigiarlo, para decir que era un irresponsable, para cosas. Ahora incluso ya andan circulando noticias falsas de que falleció y de que cosas así de ese sentido. Pero pues es una inversión que han metido, es una inversión, es un dinero que se han gastado, pero que no ha dado los resultados que ellos hayan querido tener, ¿no? O que ellos esperaban tener. Durante más de un año, 2 años de pandemia, han estado constantemente atacando y financiando esos ataques por redes sociales, y pues la popularidad del presidente, la popularidad de Andrés Manuel, en lugar de disminuir, en lugar de hacerla añicos, pues ha subido y hoy tiene una popularidad muy amplia y es reconocido incluso internacionalmente como ser uno de los presidentes con más aprobación y con más respaldo de su gente. Eso sí, vi analistas señalando tu cuenta en Twitter, señalando a Sin Línea MX de ser los promotores de este hashtag Fuerza Presidente, y te señalaban de ser uno de estos tejedores de narrativas a los que les paga el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo percibí en redes, ¿eh? Sí, no, bueno, pues es absurdo que a nosotros ahora nos quieran decir que nos paga el gobierno para posicionar, cuando en realidad pues durante muchísimos años hemos estado, digamos, luchando y tratando de evidenciar y poniendo lo que pensamos, ¿no? Entonces a mí me parece que absurdo. Pero ese es el discurso, ¿no? Cuando uno menciona, oigan, les pagan a estos señores, pues automáticamente viene el discurso. No, en realidad a ti es el que te pagan, y todas estos absurdos que cotidianamente pues se reciben y que en realidad pues tampoco es que tengan... o sea, a mí es que tampoco me importe mucho lo que digan los bots y los troles de todo lo que se realiza. La doctora Leticia Calderón Chelius, me imagino que tú también tienes mucho que aportar sobre este bombardeo que a veces raya en lo... No es que no sé cómo llamarlo, en lo asqueroso, ¿no? Contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y algunos haciendo hasta chistes. Por ejemplo, Van Pipe, cuando se pone el presidente el termómetro, le hace un efecto y le pone bang. Pues no me parece muy chistoso que refiera a una pistola real cuando es el termómetro con el que se está tomando la temperatura el presidente Andrés Manuel López Obrador en cámara, como lo vimos todos hoy en la mañanera. No, fíjate que al contrario, Vicente, a mí me da un poco de lástima, porque lo que te demuestra aquí
es la desesperación en términos de comunicación, porque evidentemente esta forma ya tan grotesca de burlarse en un escenario en el que cualquiera, absolutamente cualquiera, estamos en un riesgo o de contagiarte o de volverte a contagiar o de que incluso haya alguna consecuencia, independientemente de que si tienes o no vacunas, porque no sabemos cómo puede afectarte, y ese es, digamos, el temor que tenemos frente al tema del COVID. Y yo creo que ese es el punto, que la desesperación en términos de no poder mantener una narrativa, en poder, por ejemplo, cristalizar todo el odio, todo lo que están en contra de lo que puede hacer del gobierno en una persona y en una situación humana, los hace decir cosas que sí rayan en lo grotesco, el no chiste. Cuando tú ves ahí dices, bueno, ¿dónde estuvo el chiste, no? A ver, como para por lo menos, a veces hay ingenio y todo esto. Entonces, sí me parece, y yo en eso coincido mucho con Jorge, fíjate que hay una parte donde esta construcción de, ya como proyecto, ¿no? Proyecto comercial, de echar a andar inmediatamente una maquinaria y de inmediatamente voces que casi se replican. O sea, no ves ingenio, no ves de repente el comentario de alguien que pues, echó un tuit aquí que dice, bueno, está bien escrito o tiene un elemento diferente o opina algo que tal vez te hace pensar. No, simple y sencillamente es una repetición de lo que va diciendo el gran gurú, el que sea, o la gran gurú, ¿no? Y todos ahí en el replique, porque no ves esa posibilidad, esa capacidad de conectarse con una situación que de crisis mundial, con una situación en la cual, pues, humanamente estamos en esa vulnerabilidad absoluta. Entonces, sí creo yo que es muy buen ejemplo. Y para los libros digamos, de ciencia política, de sociología, los comunicólogos, esto va a constituir un apartado en especial, ¿no? Lo que ha sido los medios de comunicación, las redes sociales, frente a una cuestión, pues, que nos tiene a todos atrapados. Entonces, sí creo que es un capítulo por sí mismo, un odio que al final de cuentas se neutraliza solo. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto. No sales hasta que no salimos todos, y al final de cuentas es algo en el que en lugar de tomarnos todos de las manos y poder decir, vamos caminando y vamos apoyando lo que sale bien y lo que no, juntos ir diciendo también, por aquí no. Bueno, evidentemente digamos, llega a este punto en el que se dicen tonterías, y yo por eso lo veo grotesco, burdo, pero muy desesperado, Vicente. Y la verdad, pues me da gusto, porque eso muestra que tenemos más ingenio, tenemos más capacidad, no solo de réplica, de construir argumentos, de echarte alguna cosa hasta ingeniosa, pues todos estos, muchos jóvenes, y yo los celebro muchísimo, que bueno, si de veras les pagaran, pues ya estarían millonarios, ¿no? Pero francamente, ese es ya cuando el extremo de la desesperación los colma, pues acaban diciendo pues, que alguien le paga a otro, cuando los que sí sabemos que reciben un dinero porque son empleados para esto, pues son otros que se ubican muy bien con nombre y apellido, Vicente. Así es. Pues parece que en otras noticias y en otros personajes, parece que le salió el tiro por la culata a Ricardo Monreal. Confía en el periódico Reforma, da una entrevista, genera nota, el presidente le pone una tunda, y el mismo periódico Reforma es el que publica esta nota sobre una presunta mafia monrealista en Zacatecas. La hija de Monreal obtiene contratos por 35 millones de pesos de la tía. Pues espero que Monreal, con la misma buena gana con la que ofrece esa entrevista sobre los radicales al periódico Reforma, pues aclare de qué se tratan estos contratos de la tía a la hija. Y bueno, pues nada más falta que Monreal la juegue a la Calderón y diga que él no sabía nada, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, fíjate que es muy interesante lo que planteas, porque Monreal desde hace tenía ya tiempo tratando como bueno, especialmente a partir de lo que sucedió en Veracruz, ¿no? Cuando
cuando se gira la orden de aprehensión contra una de sus personas más cercanas, ¿no? Un miembro de Movimiento Ciudadano, pero sacó, ¿no?, una embestida en contra de Morena, en contra de un grupo político dentro de Morena y también en contra incluso del propio presidente. Y entonces salía, por ejemplo, Ricardo Monreal escribiendo en un periódico, yo noté 3, ¿no? El Universal, Milenio, no sé si también en el Financiero, en donde él escribía sus artículos defendiendo sus postulados, en fin, ¿no? Y después esta cuestión de la creación de una comisión para ver si quitaban los poderes en Veracruz y tal cosa. Era muy obvio que estaba en una embestida contra muchísimas de las cosas y muchísimos de quienes coincidían o de quienes apoyaban no solamente a la Cuarta Transformación, sino también a gobiernos locales, como en el caso de Veracruz, de Cuitláhuac. Pero después viene como ya lo más grotesco, que fue esta primera plana. Primero una entrevista que también dio en Proceso, pero lo más grotesco fue esta primera plana en Reforma el domingo pasado, si mal no recuerdo, donde, bueno, aparece, creo que sí aparece la foto, y después 2 páginas completas en Reforma. O sea, no solamente que les dieran media paginita para la entrevista, sino 2 páginas completas, con foto, en fin. Este era un mensaje también muy claro, porque pues es no solamente salir en Latinos, no solamente es negar entrevistas a otros medios que no son de estas, digamos, de los medios tradicionales, sino anunciarse prácticamente en esos medios. Y bueno, la cuestión esto no solamente fue lo que sacó lo de los radicales, ¿no?, sino diciéndole a Morena qué es lo que debía pensar y que no debía ir por tales cosas. En fin, creo que fue una cosa muy grotesca de parte de Ricardo Monreal, que desemboca pues en la respuesta que dio Andrés Manuel en cuanto a la cuestión de lo radical. Y ahora viene esta cuestión, porque Monreal ha luchado como si fuera un dechado de virtudes, ¿no? Como si fuera el personaje al cual se le debería de rendir pleitesía porque es un gran operador político, porque no ha participado en ningún acto de corrupción, porque es pura transparencia con él, porque sus proyectos, porque supuestamente un proyecto es el que debería de continuar con el país y la Cuarta Transformación, en fin. Pero hay una historia detrás de Ricardo Monreal, ¿no? Este que fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, que después hubo una escisión, entró al PRD, fue gobernador de Zacatecas, después estuvo en varios, legislador, delegado de la Cuauhtémoc, y también el clan, ¿no? El clan Monreal, que está asentado en Zacatecas y que tiene este caso de una de sus hijas, que no es nuevo, porque en realidad el reportaje que sacó Reforma y en realidad es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es decir, Claudia X González, no es nuevo, es ya una empresa que se tenía conocimiento. Lo que parece ser que le agregan es estos vínculos con la Secretaría del Bienestar y con otras secretarías, pero es decir, ahora se exhibe esta cuestión de Monreal. Y yo creo que, a mi modo de ver, si Monreal no está a gusto en Morena, si Monreal no coincide con una amplia mayoría de los que apuestan a Morena y a la Cuarta Transformación, si Monreal es muy crítico del propio presidente y Monreal tiene estas cosas, pues yo diría que lo mejor que le puede pasar a Monreal es que renuncie al Senado, como a la coordinación del Senado, y que decida y que piense bien si se quiere ir con Movimiento Ciudadano para buscar la candidatura presidencial del Movimiento Ciudadano, si quiere tratar de formar otro partido político, si se quiere ir con el PRI, en fin. Pero creo que cada vez se ha cerrado muchísimas puertas dentro del propio movimiento López Obradorista, no solamente de Morena, sino del propio movimiento López Obradorista, y me parece muy ruin que esté tratando de dinamitar la confianza que muchísima gente ha puesto en el proyecto de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación con estas acciones. Y por supuesto, ¿no?, hoy, con todo, digamos, pues lo que significa que sea un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y también de Reforma, pero sí también hay que tener en claro que hay un clan en Zacatecas donde hay varios personajes que pueden, pues, por supuesto, ser hermano de Ricardo Monreal no indica que no se pueda participar en política, pero que si hay un acto de corrupción, pues se debería de investigar y que sería lo más sano, ¿no? Doctora, vamos a cerrar con su opinión sobre este tema, con su reflexión, la escuchamos.
Pues sí, mira, yo creo que Monreal quedó, por lo menos en el imaginario, como el operador de lo que pueden ser los descalabros de Morena en la Ciudad de México, ¿eh? O sea, en algunos casos, bueno, más allá de algunas alcaldías, sí quedó como el que estuvo atrás de esa operación. Y entonces nunca se aclaró, y sobre todo por las alianzas que tiene. Entonces ya trae como que un déficit en su contra. Así que cualquier cosa que haga se ve también en este tono, donde le gusta jugar en varios frentes. Ese es el primer punto. Ahora, da una entrevista, y no casualmente, porque digo, en esta cuestión políticamente hablando, es obvio que aceptar una entrevista en primera plana y del tipo que lo hizo, en el Reforma, o como se he escuchado en Latinus, ha tenido varias entrevistas y todo, bueno, es francamente una cosa que no coincide con un discurso que según él conoce y entiende en términos también de lo que significa una estrategia política de parte del partido en el que él milita, por lo menos en principio, por lo que todo lo que él mismo dice. Entonces, a mí me parece que es muy fuerte que le saquen una nota donde directamente va contra un comentario que es el meollo de este gobierno, la corrupción y la impunidad en términos del uso de la familia, ¿no? De la familia haciéndose y beneficiándose de sus propias posiciones. Bueno, a mí me parece que tendría que aclararlo la propia hija, me parece gravísimo, pero además, casualmente, y lo decía Jorge, quien saca la nota o la nota la recupera de Mexicanos contra la Corrupción, que nos gustaría ver en primera plana que recuperen la nota de Josefina Vázquez Mota, digamos, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque es parte de lo que ellos mucho tiempo utilizaron como banderas, que ya sabemos a estas alturas que en realidad eran manejos para poder intimidar o también doblegar un tanto a ciertos políticos, porque cuando ya no querían, ya no usaban ese tipo de notas. Ahora reviven esta nota y, bueno, obviamente Reforma se beneficia muchísimo de ella, y vamos a ver qué le estarán cobrando al senador. Sí creo que es un momento clave en la vida política de él, pero también en la vida, digamos, política, si quieren, del partido, porque lo dijo sin ningún desvío el presidente López Obrador antier. Bueno, están diciendo que son los radicales los que podrían, digamos, darle un cauce al partido y llevarlo por un rumbo que Monreal no ve que sea el correcto. Dice el presidente, soy yo, el jefe de los radicales. A ver, ¿cuál es la bronca, no? Entonces, bueno, a mí me parece soberbio la manera como se ubicó, la distinción y la distancia de poder decir, aquí ya no va. ¿Qué va a hacer Monreal? Pues va a ser muy interesante, porque sin ser un político que me simpatice en lo más mínimo de toda la vida, pero sí creo que, bueno, pues tiene una capacidad de movilizarse y de moverse con tantos actores, que va a ser interesante lo que escuchemos en estos próximos días. Y bueno, por ahí el comentario, Vicente. Muy bien, pues le agradezco, doctora, como siempre, la generosidad, la participación aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que la siga en redes sociales? Claro que sí, Vicente. Pues bueno, ahí en @LetiChelius, en mi cuenta de Twitter. Y bueno, escribo una columna, sale los viernes en Sin Embargo MX, y también pues muy, muy agradecida de que me lean. Siempre es cortita, al punto, directito, así que pueden seguirme también por esa vía. Muy bien. Y a ti, mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿cómo te apoyamos? Sí, pues estamos ya por sacar el nuevo número de Regeneración. Yo creo que a mediados, casi ya unos días, iba a estar circulando. Y bueno, visiten polemon.mx, revista Polemon, tanto en Facebook como en Twitter. Y a mí estoy en J. Naredo en Twitter, o Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y pues un saludo a la doctora, un saludo a César, a Ceci y a todo el auditorio, y a ti, querido Vicente. Claro que sí, un abrazo para los dos. Gracias, doctora, gracias, Jorge. Que pasen excelente día. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura.